Buen día para todos. Una vez más, gracias al Señor por permitirnos estar conectados y ver y participar de esta transmisión. Un saludo especial para mis hermanos de la iglesia, para todos aquellos que han participado hoy de esta reunión, de este culto. Y estamos una vez más ante el Señor, ante su palabra, y con un corazón dispuesto, deseoso, humilde, vamos a orar para que el Señor nos hable otra vez en este tiempo. Entonces, oremos juntos. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has venido regalando. Es una bendición poder adorarte, exaltarte, cantarte, poder ser instruidos en tu palabra y con un corazón dispuesto, con oídos atentos, con un corazón sencillo pero tan necesitado al mismo tiempo de ti, de que nos hables. Pedimos que sigas guiándonos, instruyéndonos y transformando nuestro corazón de tal manera que vivamos para ti. Hoy hemos querido buscarte y queremos seguir buscándote para que la vida que proviene de ti esté en cada corazón, esté en cada vida, en cada familia, en nuestra nación, Señor. Nos disponemos a ti y a tu palabra en este momento, Señor. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén y amén. Búsquenme y vivirán, es el título del mensaje de esta mañana. Palabras que encontramos en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 4. Tenemos un lindo reto en este momento, en esta hora que vamos a estar escudriñando la escritura, y es poder ver no todo el libro de Amós, pero gran parte del libro de Amós en su mensaje central, en todo lo que el profeta anunció, advirtió, predicó. Y vamos a ir en primer lugar al capítulo 5, versículo 4 del libro del profeta Amós, que dice así: Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Estas son las palabras, como les estoy diciendo y como leemos acá, del profeta Amós, un hombre que fue enviado por el Señor a hablar, a predicar, a llevar el mensaje de Dios al reino de Israel, el reino del norte. Él vivía, pudiéramos decir, en la frontera entre los dos reinos, el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. Y su mensaje fue dado, fue un mensaje profético, un mensaje de advertencia, un mensaje en el que de parte de Dios él ponía al descubierto la crisis espiritual, nacional, social, económica, la crisis moral en la cual vivía el pueblo, y la panorámica y la visión de la profecía de Amós pues viene desde las naciones que rodeaban a Israel y luego acercándose y llegando al centro mismo de este pueblo, en el que una vez más, como digo, no solo pone al descubierto una crisis nacional, sino hace un llamado, como todos los profetas, a venir al Señor, a arrepentirse. Y estas palabras que acabamos de leer en el capítulo 5 son precisamente lo esencial, lo que el profeta llama, o Dios llamando a través de este hombre a su pueblo, diciendo: búsquenme y vivirán. Y para ninguno de nosotros es desconocida la crisis por la que nuestro país atraviesa. Observamos una sociedad que ha sido quebrada desde sus bases y que de muchas formas o de muchas maneras manifiesta la manera en la que se está desmoronando nuestra sociedad poco a poco. Cuando vemos cosas como la injusticia, la violencia, la inmoralidad en nuestro mundo, esto debiera como iglesia movernos a orar y a anhelar y buscar al Señor de tal manera que en su misericordia nuestra sociedad, nuestro país pueda ser alcanzado por el Evangelio, y al mismo tiempo actuar de tal manera que el Evangelio sea anunciado y mostrado a través de nosotros. Pero surge un grave problema cuando estos mismos pecados que observamos y vemos en el mundo, en la sociedad que nos rodea, empiezan a ser vistos también dentro de la iglesia. Y en ese caso, pues también la iglesia debe ser puesta en orden, debe ser llamada a un arrepentimiento, a un corazón humilde de buscar al Señor. Y Amós entonces va a denunciar precisamente pecados que se observaban en los pueblos o en las naciones que rodeaban a Israel,
pero también pecados que no se esperaban observar o no se esperaban que ocurrieran dentro del pueblo de Dios. ¿Qué va a hacer Amós? Él va a poner al descubierto la realidad de la vida política, de la vida social, la vida económica, la vida moral y la vida religiosa del pueblo. Y ante estas denuncias proféticas, nosotros como iglesia no solo debemos mirar a nuestra sociedad como realidades también, como crisis también que observamos, como pecados también que son evidentes en nuestro entorno, sino también debemos mirar hacia nosotros mismos, examinarnos y volvernos al Señor en aquello que se requiera arrepentimiento de parte nuestra. Y entonces, ¿qué es lo que hace el profeta Amós cuando da su mensaje y luego es escrito o es plasmado en este libro? Es precisamente esto, ver una crisis nacional, ver grandes problemas y pecados que afectaban y quebraban una sociedad, pero también eran pecados que no debían esperarse, como dije hace un momento, que no debían observarse y manifestarse en aquellos que decían ser el pueblo de Dios. Para nosotros hoy observamos lo mismo, podemos hacer el mismo tipo de análisis. Podemos ver a nuestra sociedad, podemos ver no solo a Colombia, podemos ver a nuestra Latinoamérica, en muchos países del mundo que ocurren el mismo tipo de crisis, el mismo tipo de pecados en la sociedad, pero también somos llamados a examinar nuestro corazón, a que no estemos viviendo de tal manera que sea contrario a lo que se espera del pueblo de Dios. Y quisiera entonces que fuéramos por varios pasajes del libro de Amós y pudiéramos identificar y mencionar cuáles son aquellas denuncias que hace este hombre, que hace este profeta en su época y que pareciera que es escrita para esta época, para cada generación. Y luego de mencionar algunos de estos pecados y algunas de estas crisis nacionales, que podamos observar entonces cuál es la solución, cuál es el llamado de Dios y la promesa del Señor a través de esto. Como acabamos de leer hace un momento, entonces es en esencia buscar al Señor y viviremos. Buscadme y viviréis, dijo el Señor. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son algunos de estos pecados y algunas de estas situaciones y crisis y realidades que el profeta Amós denuncia? En primer lugar, podemos observar y vamos al capítulo 3, en los versículos 9 y 10. Encontramos que hay relaciones sin justicia. Relaciones sin justicia. Dicen estos versículos 9 y 10 del capítulo 3. Proclamen a las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Estamos leyendo acá que las naciones que rodeaban a Israel, esas naciones que no temían al Señor, las naciones paganas, podían ver la inmoralidad de Samaria. ¿Y qué hace Amós? Amós hace una invitación, ¿cierto? Acabamos de leer, él hace una invitación ¿a quiénes? ¿A qué pueblos? Menciona a Asdod y menciona a Egipto, dos grandes potencias de la época, y las llama para que fueran testigos del estilo de vida que tenían los israelitas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? La vida moral de Israel había llegado a ser más degradada que lo que ocurría en otras naciones. Y entonces el profeta Amós hace una invitación a esas naciones. Son invitadas para que observen cómo vivía Israel. Pero este llamado a observar cómo vivía Israel está haciendo o está llamando al hecho de que estas naciones se convertirían en testigos en contra de Israel. ¿Y qué es lo que Amós nos dice? ¿Cómo es que vivían entonces? Nos dice aquí este texto que se habían alejado tanto del Señor que no sabían hacer el bien, ¿cierto? El versículo 10 dice, no saben
actuar con rectitud, no saben o no conocen hacer lo correcto. Ahora, esto es muy crudo y muy fuerte lo que estamos leyendo, porque no nos dice que no solo han dejado de hacer lo correcto, sino que tampoco quieren hacerlo, no quieren recordar cómo hacerlo, han desechado la verdad acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Han renunciado, han despreciado aquello que les dice que era la palabra de Dios, aquello que les dice que es lo correcto y que no lo es. Es decir, en otras palabras, habían tenido una insistencia en su pecado tal que su corazón se había endurecido. Entonces, ¿cómo manifestaban ellos y cómo se puede llegar a manifestar el endurecimiento de un corazón que ha despreciado la palabra del Señor, que poco a poco ha ido perdiendo la percepción de lo que está bien y de lo que está mal? Vemos en primer lugar que hay un incremento en la violencia. Leemos en los versículos 9 y 10 una vez más que dicen: vean los grandes tumultos, y esta expresión habla de pánico, habla de violencia que había dentro de la ciudad. No saben actuar con rectitud, han despreciado, como acabo de decir, lo que es noble, lo que es honrado, aquello que es contrario a lo engañoso y a lo falso. Y que es como lo que el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 10, Isaías, un contemporáneo de Amós, dijo también: a los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas les dicen, no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Es decir, ellos no querían oír a aquellos que los llamaban al arrepentimiento, querían escuchar aquello que les era agradable a sus oídos, querían oír únicamente aquello que su corazón quería escuchar. Y entonces, como hemos dicho en varias ocasiones, cuando hay mentira, cuando se enseña el error, entonces eso lleva también a prácticas y estilos de vida erróneas. Y este pueblo quería mantenerse en su engaño, en su mentira, porque eso les permitía vivir a su manera. Israel, para este momento, la historia bíblica nos dice que ellos disfrutaban y venían disfrutando de muchas bendiciones, de muchas comodidades. Ellos venían disfrutando en gran parte de grandes privilegios, y al mismo tiempo espiritualmente eran ciegos. Entonces esto nos deja ver que no siempre la comodidad es un sinónimo de una estabilidad espiritual o de una madurez espiritual. Debemos cuidar nuestro corazón de engañarnos a leer de estas cosas o a leer la vida de esta manera. Israel disfrutaba de muchas cosas, muchos de ellos tenían grandes comodidades, pero espiritualmente estaban en una crisis, eran ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque ellos habían dedicado sus vidas, y aquí entonces se empieza a convertir todo esto en una advertencia para nosotros. Habían dedicado sus vidas a ganar dinero a costa de la integridad, de la honestidad y de la moral. Perdieron el sentido de lo que es bueno y es malo, solo se preocupaban por alcanzar y mantener esta comodidad que tenían. No querían perder esto, y para no perderlo entonces hicieron a un lado la integridad, la honestidad, la moral en sus vidas. Es como las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 4, verso 22. Mi pueblo es necio, no me conoce. Sus hijos son insensatos, que son hijos insensatos que no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Qué radiografía tan dura, tan cruda, la de un pueblo que conocía a Dios, pero en su corazón se habían entregado a la insensatez y habían adquirido la habilidad, se habían hecho hábiles para hacer el mal, para no hacer el bien y pensar que de esa manera podían vivir para Dios. Otra característica que vemos en esto es que en esta crisis relacional, junto
junto con la violencia es que había una opresión y había una explotación hacia el que era pobre, hacia el necesitado. Y los términos usados por Amós nos hablan de una conducta opresiva, de una conducta egoísta, de una conducta injusta. Lo que hace en el orden entonces que en la sociedad o el orden en la sociedad se rompa. Ahora, visto desde un gobierno, es que en el sentido de la ley y el orden no importa. Visto desde las instancias gubernamentales, visto desde aquellos que se espera que establezcan la justicia en la sociedad, aquellos que hagan justicia ante el que es menos favorecido y aquel que se está cometiendo algún acto de injusticia, no importa, la ley y el orden no importa. Pero visto desde la iglesia también, este tipo de acciones es que no importa y se tiene en menos el pecado que fractura la comunión entre la congregación, la comunión entre el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo es que se da esto? Pues es sencillamente cuando se pone por encima, cuando prima el yo y la humildad de considerar a los demás como mejores a uno mismo es echada a un lado. Es renunciar o no permitir en nuestra manera de pensar y de actuar el hecho de aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dice que debamos tener el mismo sentir, la misma actitud que tuvo Jesucristo. Recuerdan, quien siendo Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló para nuestro bien. Y es lo que la iglesia es llamada a hacer, es lo que en las relaciones deben expresarse, el hecho de considerar a los demás como mejores y superiores a nosotros mismos y servir y buscar el bienestar no solo personal, sino el bienestar de los demás. Y eso es tener la actitud de Cristo. Y lo que Israel hacía y el peligro en nuestras relaciones es que todo esto trae una desvalorización del prójimo. ¿Sí? El ser humano vale por el hecho de ser creado a imagen de Dios. Y entonces se empiezan a establecer leyes, por ejemplo, desde los gobiernos, o se empiezan a tener acciones, por ejemplo, entre los ciudadanos y tristemente de pronto acciones y actitudes entre los miembros de la iglesia que lo que hacen es tener en menos o desvalorizar el prójimo, las demás personas, desde las grandes leyes, desde las políticas que se establecen hasta la realidad cotidiana de lo que vivimos nosotros. Entonces estamos viviendo en aquellas actitudes y expresiones que no valoran el sentido del ser humano por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. Y esto entonces lo vemos en 4 pecados que Amós denuncia en lo que estamos leyendo. Entonces, por un lado, si vamos al capítulo anterior una página anterior al capítulo 2, los versículos 6 y la primera parte del 7, nos dice este pecado, que los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. ¿Y qué es lo que hacían? Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. ¿Qué es lo que está denunciando Amós? Es que entre ellos, que no debía nunca ocurrir, ellos estaban vendiendo a sus hermanos como esclavos o compraban sus viviendas hipotecadas por poco dinero porque aquellos que tenían las deudas no podían saldar o pagar esas deudas. Pudiera ser, como está diciendo Amós, que prestaban dinero a alguien pobre y al no poder pagar este hombre o esta familia, ¿qué hacía? Lo vendían como esclavo. Incluso los vendían como esclavos, como acabamos de leer, por lo que costaba un par de sandalias.
¿Mm? A ese colmo había llegado. Entonces, ¿qué está diciendo Amós? Hay tal injusticia social, hay tal injusticia en las relaciones que se vende, se violenta, se oprime a aquel que no tiene y se vende como esclavo. Pero la situación se agravaba cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 12, que habían jueces corruptos. Nos dice el profeta: yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Pareciera que estuviéramos leyendo el diario del día de hoy de nuestro país o de Latinoamérica o de algún país del mundo, ¿cierto? Que lo que nos dice que aunque el pobre tuviera la razón, habían quienes sobornaban a los jueces, habían quienes sobornaban a los testigos y hacían que los jueces no condenaran a aquel que había cometido algún delito. La expresión es muy fuerte: tratan a otros como si fuera el polvo que está debajo de sus pies. Corrupción, violencia, injusticia social. ¿Y qué otro pecado? Siguiendo avanzando, en el capítulo 8, los versículos 4 al 6, leemos que el rico se hacía más rico mientras el pobre se hacía más pobre. Dice allí el profeta: oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano? ¿O cuándo pasará el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Y mire cuál era su propósito, lo que ellos querían y por qué anhelaban que pasara rápido el día de reposo, que pasaran rápido las fiestas religiosas, porque mire, ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio. ¿Vemos? Buscaban falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desválido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Vemos la crisis económica en la que una ciudad y una nación entraba a causa de las ambiciones de unos pocos. Y como vamos a ver más adelante, ellos participaban de fiestas de culto a Dios, pero era algo que hacían de una manera únicamente religiosa o monótona, y lo único que esperaban era que pasaran esas fiestas para seguir ejecutando sus trampas, sus engaños, a través de inflar los precios, a través de tener balanzas falsas, a través de no vender lo mejor o los productos de alta calidad, sino vender los despojos o los desechos del trigo y venderle eso a los demás. Entonces, ¿qué ocurría? La injusticia social era el pan de cada día, era real esto. Ahora, estos pecados, como estamos viendo, realmente son graves, no solo en sí mismos, sino que muestran de una manera externa la condición y la realidad de un corazón. ¿De dónde sale todo tipo de pecado? Recuerda, dijo Jesús, si no es del corazón del ser humano. Es imposible que alguien malo, como el árbol malo, dé fruto bueno o hagan acciones buenas. Aparentemente se muestran a veces como acciones buenas, pero son dañadas estas acciones, son contaminadas cuando hay un corazón que piensa, vive, estima de esta manera. Ahora, su pobre condición espiritual infectaba todo alrededor. En Israel, en nuestro país, en este tiempo, es lo mismo. La pobre condición espiritual infectaba todo a su alrededor. Un comentarista dice acerca de esto que el pueblo sostenía 3 principios y actuaba basándose en ellos. En primer lugar, ellos vivían como en esto, la importancia primordial de buscar las posesiones materiales. Y aquí se mostraba el pecado de la codicia. Ellos tenían el desprecio de los derechos ajenos, entonces pecaban con la indiferencia y la opresión. Y en tercer lugar, la promoción irrestricta de las ventajas personales propias, donde se manifestaba el pecado
del egoísmo. La codicia, la indiferencia y la opresión y el egoísmo era cotidiano, era la realidad de esta sociedad. Y cuando Dios revela su verdad, usa esta verdad para dar una nueva vida. Y esta nueva vida entonces se hace visible. Entonces, al ver este tipo de crisis en corazones o en familias, en sociedades, en naciones, nos está dejando ver que el ser humano ha tomado una decisión y es como dice Romanos 1, ha desechado la verdad de Dios y ha abrazado la mentira. Porque cuando Dios se ha dado a conocer, cuando Dios ha revelado su verdad, esta verdad procura transformar el corazón humano, procura transformar los esquemas de pensamiento y de acción para bien no solo personal, sino para bien de una comunidad. Y entonces esa nueva vida se hace visible en las relaciones. Y Dios es quien hace posible esta nueva vida. Pero lo triste es que en la vida podemos o en la cotidianidad podemos llegar a contradecir esta vida que Dios ha dado. Y los pecados que denunció Amós eran evidentes en otras naciones. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Moab, que eran naciones que rodeaban o eran vecinos de Samaria, de Israel. Pero lo que Amós está viniendo o ha venido denunciando es que estos pecados eran vistos en el pueblo de Dios. Y es que el problema se presenta cuando pecados que se ven en los no creyentes también están dentro de los creyentes. Cuando pecados que se observan en una sociedad que nos duele, cuando nuestra sociedad y nuestro país es evidente cosas como las que ya mencionamos, la violencia, la injusticia, la opresión. Pero ¿qué cuando estas cosas también se ven dentro de nosotros, se ven dentro de la iglesia? ¿Qué cuando en un mundo se espera que las familias comiencen los matrimonios y se espere que en algún momento se den divorcios? Y cuando eso ocurre dentro de la iglesia, que cuando se ve la opresión en una sociedad, pero al mismo tiempo se ve dentro de la iglesia, ¿qué pasa cuando entonces vemos en la sociedad el menosprecio, la desvalorización del ser humano, pero triste cuando dentro de la iglesia al mismo tiempo se ve al otro hermano que tal vez no me cae muy bien o que no piensa como yo, se ve con desprecio porque piensa, actúa, vive, habla de ciertas maneras que a mí no me parece? Entonces empezamos a menospreciar a los demás. Es decir, empezamos a traer y a practicar aquellas cosas que en una sociedad que no teme a Dios se esperaría, pero que no se esperaría dentro del pueblo de Dios. Y en esencia, ¿qué es lo que Amós está denunciando? Lo que la ley ya antes había mandado y lo que el Nuevo Testamento vuelve y nos menciona. ¿Recuerdan el segundo mandamiento? El segundo grande mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora piensa en estos pecados que acabamos de mencionar, en la violencia, en la opresión, en desvalorar al prójimo, en menospreciarlo, en oprimir, en las acciones injustas desde las leyes o desde la calle, en las relaciones. Todo esto tiene que ver con no amar al prójimo. Y pecamos entonces no solo violando o violentando el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, sino también con este segundo mandamiento. Estos pecados que Amós está denunciando son la violación de este segundo mandamiento. Y ya muy bien sabemos que para la iglesia se nos ha dado este mandamiento. Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 20, dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿En casa? ¿Con otros hermanos de la iglesia? ¿Con nuestros vecinos? Si decimos que amamos a Dios, pero somos personas que odiamos
aun cuando tal vez pudiéramos tener razones para hacerlo. La verdad aquí es que estamos actuando o hablando con mentira, porque no podemos amar, o cuando no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Juan también, pero en su Evangelio, capítulo 13, verso 35, dice, de este modo, citando a Jesús, o Juan escribiendo acerca, o las palabras de Jesús, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y en primera de Juan 3:15, una vez más, dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Entonces tal vez vemos las noticias, vemos en nuestra sociedad y decimos, mire cómo hay asesinatos, hay violencia, hay todo este tipo de realidades que están desmoronando a nuestra sociedad y nos duele lo que le pasa a nuestro país. Pero a veces ignoramos que todas estas mismas cosas ocurren dentro de nosotros y en medio de nosotros, donde Jesús ha dicho que la manera en la que el mundo se da cuenta que somos discípulos, que la manera en la que el mundo observa y evidencia que tú y yo somos seguidores de Jesús, entre muchas cosas, Jesús dijo que es a través del amor entre nosotros, del amor los unos por los otros. De esa manera mostramos a Cristo. Y entonces, el amor es evidencia de ser seguidores de Jesucristo. Y vivir en contra de esta verdad, alguien la llamó que era vivir por debajo del nivel de la gracia. Ahora, hay un caso que Pablo escribe en su primera carta a los Corintios acerca de este tipo de crisis en las relaciones que había en la iglesia y cómo es tan importante que nosotros estemos atentos, cuidando nuestras relaciones para que eso no solo glorifique a Dios, sino sea de testimonio a este mundo. En el capítulo 6, versículos 4 al 8 de Primera de los Corintios, Pablo escribe lo siguiente: por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el solo hecho que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. De manera sencilla pero muy clara, Pablo está diciendo, no han aprendido a solucionar sus problemas entre ustedes en la iglesia, que llegan al punto de que inconversos, que otros vengan a mediar y vengan a solucionar los pleitos y los conflictos que hay entre hermanos. ¿Acaso no hay alguien entre ustedes que los ayude a solucionarlo? ¿No sería mejor ser defraudado? Bueno, entonces vemos que las relaciones en Israel estaban en crisis. En segundo lugar, observamos que había una moralidad sin principios. En este punto también el pueblo de Dios había llegado a parecerse a las demás naciones, una moralidad sin principios. La segunda parte del versículo 7 en el capítulo 2 de Amós 2:7, en la segunda parte, Amós dice que padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Ahora, las naciones que rodeaban a Israel tenían mujeres involucradas sexualmente en cultos a sus dioses y llamaban a estas mujeres santas que servían a Baal. Y entonces era un acto de adoración a estas divinidades el hecho de tener relaciones sexuales con estas mujeres. Entonces, Amós no está hablando de los cananeos, sino a quienes habían recibido una clara y directa voz y
revelación de Dios acerca de cómo debían vivir. El pueblo de Dios debía honrar a Dios. ¿Y qué habían hecho ellos? Habían suavizado el estándar moral, habían hecho más digerible en la práctica lo que Dios demandaba para ellos. Habían bajado las demandas de Dios al nivel de las demás sociedades, de las demás naciones, al punto que padres e hijos estaban involucrados en los mismos pecados. ¿Qué pasó? Entonces estamos diciendo, y Amós está denunciando, que no solo habían hecho a un lado el amor al prójimo, ellos también vivían para la autogratificación. Hicieron a un lado el gozo, el placer, el deleite que viene de conocer a Dios y de vivir para Dios, y se habían entregado al desorden moral. La Biblia es clara para la iglesia al decirnos lo mismo. No podemos vivir en lo moral como vive el mundo. No podemos permitirnos establecer una moralidad sin principios. Vivimos en una sociedad que quiere establecer normas morales, pero haciendo a un lado los principios de Dios, que es el único que nos dice qué es verdadero, qué es genuino, qué es correcto. Entonces, cuando hacemos a un lado a Dios, cuando hacemos a un lado los principios divinos, una vez más, tanto desde las leyes como desde nuestra manera de vivir, entonces se establece el moralismo, se establece una moralidad sin principios. Y entonces a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Y leemos entonces una vez más, recordando las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8, que se espera que la iglesia tenga un estándar moral muy alto de bendición para honrar a Dios, de bendición para la familia y de bendición para nuestra sociedad. ¿Qué dice Pablo? Que la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Una moralidad con principios es lo que se espera de nosotros. ¿Qué más habían hecho ellos en esta moralidad sin principios? Se habían entregado a los placeres. Dice Amós capítulo 4 versículo 1 lo siguiente. Amós 4, 1. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráigannos de beber. ¿Quiénes son estas vacas de Basán? En los últimos versículos del capítulo 3, Amós ha denunciado la opresión social y se menciona allí, puedes leer luego, las casas de verano y casas de marfil, que eran como esas villas de descanso en Samaria. Ahora, Basán era una región fértil en el oriente del Jordán, y esta región era bien conocida por la fertilidad de sus pastos y por la alta calidad de sus ganados. Sus toros eran fuertes y sus vacas eran engordadas. Y Amós entonces usa la expresión vacas de Basán como una referencia a algunas personas en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que caracterizaba a estas vacas de Basán? Nos dice Amós que eran ese tipo de personas que oprimían a los desvalidos y maltrataban a los necesitados. Recuerden, una moralidad sin principios. Es decir, no tenían compasión por los demás y los oprimían, abusaban de su poder. Y estas vacas de Basán participaban de toda esta injusticia. Pero Amós también nos dice que estas vacas de Basán exigían a sus esposos que les trajeran de vivir. Exigían tener una vida cómoda y lujosa al precio que fuera. Era lo único
que les interesaba. Estas vacas de Basán, entonces dice Amós, que eran esas mujeres que participaban de los pecados de sus esposos y junto con sus esposos participaban en el pecado cuyo fin en la vida era conseguir satisfacer sus deseos materialistas con un total desinterés por los demás. ¿Qué hacían este tipo de personas? Y estas mujeres manipulaban a otros para lograr sus objetivos. Es como alguien lo llamó, es un hedonismo sin ética. Y que es buscar satisfacer su propia hambre y su propia sed de lo material, de la comodidad, de los lujos a expensas de otros. Es esa persona que se caracteriza por la autosatisfacción y la automagnificación. Y una vez más el llamado es a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son los valores en nuestra vida? ¿Cuál es el estándar moral en nuestra vida? ¿De dónde se sostiene nuestra moralidad? No es del moralismo de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una vida justa, correcta, piadosa, que se basa en el Evangelio, que se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros, que se basa y que es el resultado de vidas transformadas por el poder de Dios a través de la obra que ha hecho Cristo en la cruz cuando murió por nuestros pecados. Es de vidas transformadas que ahora responden al amor de Dios en una vida que procura agradar a Dios, que no podemos cambiar o intercambiar la verdad, comerciar con nuestra vida, comerciar con la integridad, solo por el hecho de mantener una comodidad o mantener un estatus o mantener ciertos privilegios en nuestra vida. No es así. Somos llamados a vivir y a mantenernos en la integridad que viene de amar, de honrar, de respetar, de temer a Dios con todo nuestro corazón. Y en esto, una vez más, los pecados que se observaban, los pecados que se observan hoy en un mundo sin Dios, no debieran ni siquiera, como dice la Escritura, mencionarse entre nosotros. Pero hay un tercer aspecto que observamos en este libro de Amós, y es que junto a lo que acabamos de mencionar, también había una religión sin espiritualidad. Miren esto tan triste, una religión sin espiritualidad, y lo encontramos en el capítulo 4 de Amós, versículos 4 y 5. Dice: vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor. Eso es lo que a ustedes les encanta. En otras palabras, una religión a la carta, un evangelio a dedo, ¿sí? Que es el falso evangelio. Es escoger qué es lo que me gusta del cristianismo y quedarme con eso y participar de eso y afirmar eso y defender eso y vivir eso, pero desechar aquello que no me gusta del evangelio, que no me gusta del cristianismo. Habían establecido un culto para su propia satisfacción. Es lo que leemos cuando el profeta dice: eso es lo que les encanta. Así es como ustedes lo quieren. Y lo que debió ser una adoración voluntaria y una adoración de devoción a Dios, lo convirtieron únicamente en formas de ostentación. Sus cultos, sus ofrendas eran dañadas y contaminadas por la autogratificación. ¿Qué ocurría? Visitaban la casa de Dios, presentaban los sacrificios, daban sus ofrendas, entonaban las alabanzas, pero todo esto era vano, pues lo hacían no por devoción a Dios, no lo hacían por amor a Dios. Es decirlo de esta manera: es que pudiéramos estar haciendo las cosas correctas por las razones incorrectas. Es hacer lo que está bien o lo que es correcto, participar de lo que es correcto, pero por razones
incorrectas. Y es entonces vivir el cristianismo como ir al supermercado. Entonces escogemos lo que nos gusta. Como tal vez ir a un restaurante, miras el menú y sencillamente escoges lo que te gusta ese día. Y no podemos vivir la vida cristiana de esa manera. Tú y yo no podemos decidir qué es lo que debemos o no hacer. Ya Dios nos ha dicho qué es aquello que a Él le agrada y cómo debemos vivir, una vez más, motivados e impulsados por el Evangelio. Pero hay una gran responsabilidad de nosotros frente a esto. ¿Qué hacían ellos? Acabamos de leer que despreciaban a los que eran fieles también. Esta religiosidad sin espiritualidad se evidenciaba en un desprecio hacia aquellos que sí procuraban ser fieles al Señor. En el capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: también levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Dios dio profetas para que enseñaran. Y Dios dio nazareos para mostrar un estilo de vida que agrada al Señor. El nazareo vivía como ejemplo de vidas consagradas. Sansón, Samuel en la historia, posiblemente Juan Bautista, fueron modelos o ejemplos de lo que eran vidas o de lo que debieron ser vidas consagradas a Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo este pueblo con los nazareos y los profetas? A los nazareos los tentaban a beber vino, cosa que el nazareo no podía hacer. Y a los profetas los intentaban silenciar. Entonces, los que les recordaban la palabra de Dios y aquellos que les recordaban la vida santa les eran un problema para ellos. Este tipo de personas que hablaban la verdad de parte de Dios y vivían la verdad como recordatorios de lo que Dios pedía que su pueblo hiciera y viviera, les eran un estorbo para su estilo de vida. Y puede pasar con honestidad y con triste honestidad también en nuestros días. Aquellos que nos recuerdan el Evangelio, aquellos que nos recuerdan los estándares de Dios, aquellos que nos recuerdan tanto por sus palabras como por sus estilos de vida genuinamente piadosos, se convierten en un problema para aquel que vive a su manera. Se convierte en una molestia para aquel que está entregado a una religiosidad sin espiritualidad. Estas personas que disfrutan de ritos, de prácticas correctas, pero no quieren la verdad y no quieren las personas que viven en la verdad. El que proclama y vive la verdad entonces termina siendo el exagerado o el fanático. Y es el peligro de practicar distorsiones del cristianismo en los que se adora a un Dios domesticado y que no nos moleste entre semana. Es decir, hay quienes piensan, está bien, me gusta este Dios en el cual una vez a la semana lo busco, le canto, escucho un lindo mensaje, doy ofrendas o doy mi diezmo, pero no quiero un Dios que entre semana me esté pidiendo cuentas de cómo vivo. O soy consciente de Dios el día domingo, pero el día lunes vivo como si Dios no existiera. Mis hermanos y aquellos que me están escuchando, no podemos hacer del cristianismo un cristianismo a nuestra comodidad, a nuestro antojo, y no podemos vivir el cristianismo como nosotros consideremos que se debe vivir. ¿Sí? Solo Dios, solo Cristo, solo la palabra de Dios debe motivarnos a vivir un cristianismo real, genuino, integral, que no solo nos mueva a una devoción genuina a Dios, sino que nos mueva a una entrega de amor a los demás, a una vida piadosa, genuinamente hablando, una piedad en la cual debemos disciplinarnos. Mis hermanos, yo quiero recordarles con todo esto algo, que así como Israel debió ser luz a las naciones, pero su modo de vida era igual o peor que el de las naciones vecinas, la iglesia debemos atender a esto. Nosotros debemos ser luz para nuestra sociedad. Y es que cuando nuestra religión se hace impotente,
todo en nuestra vida es impotente. Vivir de esta manera, lejos del Señor, es también vivir lejos de su poder. Y ahí entonces perdemos poder e influencia a nuestro alrededor. Y entiéndanme lo que estoy diciendo. El poder y la influencia del Evangelio que impacta las demás vidas. Todo este cuadro que hemos visto nos muestra un pueblo impotente. Pero todo empeora cuando Dios está en nuestra contra. Leer al profeta Amós es como hacer una radiografía de nuestra sociedad. No hay que indagar mucho para darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde la injusticia es pan diario, donde se vive una moralidad sin principios y donde es evidente una religiosidad sin espiritualidad. ¿Y saben dónde está el peligro? En que nosotros, la iglesia, que somos llamados a vivir justamente amando al prójimo, a poner en práctica el estándar de justicia, rectitud y devoción a Dios, nos alejemos de Él y de su voluntad. Pero saben que, como cualquier pecado, la solución es una sola: el arrepentimiento genuino. Es la restauración a través del arrepentimiento. Y es lo que precisamente el profeta Amós, como todos los profetas, llamaron al pueblo. Y es lo que en esta mañana nos llama el Señor a nosotros. No solo a ver a nuestro país y clamar por la misericordia de Dios ante las realidades y crisis que vivimos, sino también a ver dentro de nosotros y ver qué tan parecidos somos a un estándar lejos de Dios en nuestra manera de vivir. Y es una restauración, es un llamado a una restauración a través del arrepentimiento. Y lo encontramos entonces en el capítulo 5 de Amós, los versículos 4, 6, 14 y 15. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. Versos 14 y 15. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. La restauración se da cuando hay genuino arrepentimiento. Se menciona a Betel, a Gilgal y Berseba. Betel significa casa de Dios y es el lugar donde el Señor se apareció a Jacob. En Gilgal los israelitas fueron circuncidados y celebraron la Pascua en la tierra prometida. Y en Berseba vivió Abraham y allí Dios se apareció también a Isaac y a Jacob. ¿Y saben qué había ocurrido? Estos tres lugares, siendo tan importantes en la historia de Israel, se habían convertido después en lugares donde los israelitas adoraron ídolos. Y estos lugares serían destruidos y fueron destruidos. Entonces Dios dice: búsquenme y vivirán, buscadme y viviréis. Es el llamado del Señor a nosotros también, pero buscar a Dios ¿en dónde? No me busquen, dijo el Señor, en Betel, no me busquen en Gilgal, no me busquen en Berseba. Buscar a Dios en dónde sería la pregunta para nosotros hoy. Más bien, no es un dónde, sino un quién. Buscar a Dios en quién. Y el libro de Amós termina con la promesa de restauración en el capítulo 9, versículos 11 al 15 que puedes leer. Pero quiero mencionar lo que aparece allí. Nos dice que hay una promesa de restauración, una restauración en la que Dios levantaría lo que se había caído, una restauración en la que Dios restauraría lo que había sido arruinado, una restauración en la que sería reconstruido lo que había sido destruido. Dios promete allí que haría un pueblo para él de entre
todas las naciones y que este pueblo sí viviría en justicia y rectitud. Un pueblo en el que los gentiles son como Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, como lo dice Pablo en Efesios 3:6. Entonces es buscar a Dios no en dónde, sino en quién. ¿Qué es lo que hacía y hace hoy posible la restauración en todas estas cosas que se han quebrado a causa del pecado, en una injusticia social, en una moralidad sin principios, en una religiosidad sin espiritualidad, que lo único que hace esto es quebrar, destruir, arruinar? Entonces, ¿dónde? No es en dónde, sino en quién. En Jesucristo, en Jesucristo. Las palabras de Amós en el capítulo 9 las mencionó Jacobo en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 5, cuando dijo que este pasaje de Amós tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Y es que solo, únicamente al estar en Jesús, estos pecados que Amós denunció y que pudieran ser tan reales en nuestros días, son también perdonados. Solo las vidas son restauradas. Solo el ser humano es restaurado al valor real que tiene como criatura de Dios y luego como hijo de Dios únicamente por Jesucristo. Solo cuando una persona viene a Dios por medio de Jesucristo, todo en su vida, todo lo que el pecado ha arruinado y ha destruido, es restaurado, es dignificado una vez más. Toda relación es traída a reconciliación únicamente cuando venimos en arrepentimiento a Jesucristo. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, incluso nuestra relación con la creación, porque la creación también se ve afectada por la maldad y el pecado. Todo esto es restaurado en la persona de Jesús. Somos nueva criatura, somos nueva creación. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, toda relación también lo hace. Las relaciones entre nosotros, la moralidad y la religión verdaderas se centran y surgen de la persona de Jesús. El pecado trae destrucción, el pecado trae engaño, el pecado trae frustración. Pero Jesús dijo que yo he venido, dijo él, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mis manos. Nuestra devoción a Dios es lo que quiero que nos llevemos en esta mañana. Nuestra devoción a Dios, nuestro amor al prójimo y nuestra vida de santidad será resultado de buscar a Dios por medio de Jesucristo y viviremos. Entonces, al ver a nuestro país, el país que sea, siendo azotado por la injusticia, la inmoralidad y la falsa religión, Cristo es el único al cual podemos acudir ante la crisis de nuestro país. Pero también Él es el único que puede transformar un corazón a la vez, de tal manera que la vida de Dios ahora esté en Él y en ella. La vida de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios transforme de tal manera que haya nueva vida. Y eso es lo que nuestro país necesita, lo que nuestras ciudades necesitan, a Cristo. Pero al mismo tiempo, la iglesia, el pueblo de Dios, somos llamados a vivir de tal manera que, como dice Santiago en su carta, la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es asistir a los débiles y desvalidos en sus dificultades y mantenerse incontaminado del mundo. Eso se espera de los que tememos a Dios. Mis hermanos, yo les animo y les invito a que hablemos en familia sobre la justicia, que identifiquemos no solo la injusticia en el país de manera general, hablemos de aquella injusticia que vemos tal vez en el trabajo, aquella injusticia que vemos en los colegios, que nuestros niños ven en sus relaciones y que ellos no pueden adaptarse o acomodarse a esos estándares y prácticas de injusticia.
Hablemos en casa sobre la importancia de establecer y vivir con principios firmes en lo moral. Que no sean los medios, que no sean las películas, que no sean nada de este mundo lo que nos diga qué está bien y qué está mal. Que sea la palabra de Dios la que alumbre nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos, para que vivamos, como dice la palabra, como lumbreras en lo alto, puestos en medio de esta generación cada vez más lejos de Dios. Vivamos con una devoción real a Dios, porque el que dijo, búsquenme y vivirán, en los tiempos de Amós, también nos habla hoy. Busca a Dios y vivirás, te digo hoy. Restaura tu relación con el Señor. Si no conoces a Cristo, búscalo y vivirás. Arrepiéntete de tus pecados y vivirás. Pon tu fe en Jesús y vivirás. Pero también tú que has conocido el Evangelio, pero que has vivido lejos de Él, que has vivido un cristianismo a tu manera, también es para ti estas palabras. Con amor y con urgencia te digo, busca al Señor y vivirás. Restaura tu comunión y tu relación con Cristo y vivirás. Le necesitas, le necesito, le necesitamos en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y es un llamado a buscar al Señor y viviremos. Amén. Hagamos una oración. Dios, tú nos has hablado hoy de una manera otra vez clara a nuestra vida. Vemos nuestro país en el que hay violencia, injusticia, inmoralidad, religiosidad sin espiritualidad. Pero estos mismos pecados ocurren en medio nuestro, Señor. Nuestra nación te necesita, nuestra nación necesita buscarte, nuestro país necesita el Evangelio, pero nosotros necesitamos también buscarte para vivir. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, lava nuestros corazones de nuestras maldades y concédenos, por favor, tu perdón. Perdona nuestro pecado y el pecado de nuestra nación y que te busquemos para vivir. Trae salvación a aquel que no la tiene. Trae convicción de pecado, produce la fe genuina, trae nuevo nacimiento, cambia corazones para tu gloria y que tu iglesia, Señor, vivamos como tú quieres que vivamos. Que te busquemos con todo nuestro corazón y te amemos con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que en tu nombre vivamos una verdadera justicia, que en tu nombre vivamos en una correcta moral y piedad, y que vivamos un cristianismo real y genuino también. Por tu nombre oramos y por tu Espíritu Santo, que obre en nosotros, tú seas glorificado. Amén. El Señor les bendiga. Y recuerden, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y
y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño